La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. When I was young, it seemed that life was so wonderful. La ventana de los libros. A miracle. Con Marina San Martín. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully, watching me. But then they send me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. Abrimos la tercera hora de Ventana. Esta tarde en la Ventana de los Libros vamos a hablar de voces que nos permiten leer con los oídos, es decir, con narradores de audiolibros. No sé si la alineación habitual de esta sección son muy aficionados, poco, nada a los audiolibros. Marina San Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Marina es nuestra librera y escritora. Alejandro Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. Periodista, escritor, profesor de la Escuela de Escritores, y nuestra redactora Emma Vallespinós. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues qué, sois mucho, a ver, poco, regular. Yo poquito, yo reconozco que todavía no me he lanzado. Entré tarde al ebook, yo voy tarde a todas estas cosas y todavía no. Somos lectores clásicos, ¿no? Yo sí. Pero bueno, hoy hacemos propósito de enmienda. Por supuesto. A mí me pasa lo mismo. Yo a los podcasts, al audiolibro, a todo esto he llegado tarde, pero entonces el asombro es mayor. Sí. Porque es como todo el mundo ha pasado ya por ahí y yo estoy como revolucionada. Hoy nos acompañan tres narradores y directores de audiolibros. Son Rebeca Hernando, Sol de la Barreda y Javier Portugués. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acercaros aquí a Gran Vía. ¿Cuál sería el término correcto para el acto de escuchar un audiolibro? ¿Audioleer? Audioleer. Audioleer. Ese es el término. Así lo usáis. Es el que hemos acordado, ¿no? Entre todos. Sí, a mí también me parece bien oyente, aunque sea más de la radio. Yo a veces digo oyente, pero sí, todo el mundo dice audiolector. Audiolector. Bueno, pues salvo Rebeca, todos decimos audiolector. Bueno, pero oyente a mí también me gusta, Rebeca, di que sí. ¿Cómo llegasteis a este mundo? A ver, ¿quién empieza? Pues a ver, yo llegué hace como 4 años, una cosa así. El primer audiolibro que yo hice lo dirigió Sol. Y yo empecé por una amiga, Paula Iwasaki, que ella es narradora también, y me había hablado de este trabajo que yo no sabía tampoco que existía. Y entonces conocí a Antonio Martínez Asensio y a Juan Morali, que estuvieron en una función que hacíamos Paula Iwasaki y yo juntas. Y dije, Paula, pues no sé, dile a estos señores que me puede interesar esto de narrar. Y me hicieron una prueba y empecé. Y la verdad que no he parado. Entonces tú venías del mundo de la actuación. Sí, yo soy actriz. Yo soy actriz de teatro. Sol, ¿y tú? Pues mira, a mí... Yo tuteo, ¿eh? Sí, claro, todo el morro. Pues mira, a mí me fichó Ana Alonso, que trabaja ¿Nuestra Ana Alonso? Vuestra Ana Alonso de la SER, que me conocía porque, bueno, coincidimos en el mismo grupo de teatro. También. Ella sabía, porque yo llevo dedicándome a la voz muchísimo tiempo. No hago doblaje, pero sí hago mucha narración en off, publicidad, bueno, cedo mi voz para diferentes formatos de toda la vida. Y bueno, y soy actriz también. Ahora he colgado un poco los hábitos. Pero sí, entonces me conoció en un grupo de teatro del que formábamos parte. Y entonces, claro, coincidía todos mis años en estudio de sonido y el conocimiento del medio con mi faceta de actriz. Y bueno, y a la vez devoradora de libros. Entonces me dijo, tienes un perfil como muy raro y muy buscado. Entonces, para narrar, guay, dice, pero para dirigir, porque hablamos de hace 5 o 6 años cuando empezó todo, para dirigir también me sirves y tal. Y entonces, bueno, empezamos ahí andandito y hasta aquí. ¿Y en tu caso, Javier? Bueno, yo vengo, sí, un poquito del mundo del doblaje, de los musicales, de la locución. Casualmente con Sol había coincidido haciendo alguna cosa de publi antes. Es verdad. Y casualmente, ¿En tu estudio? En mi estudio, gracias. Y Ana Alonso nos convocó a Sol y a mí el mismo año, lo has dicho bien, hace 6 años, en 2018,
donde se impartió el primer curso de directores, de director y narración, pero sobre todo de directores. Ellos necesitaban formar directores para poder empezar a poner en marcha la maquinaria de la narración y narrar todo el catálogo que tenían esperando, ¿no? Y entonces nos formaron, no recuerdo, 14, 15 personas, sí, de las cuales me consta que en activo igual seguimos 5 o 6, poquita gente de aquel curso, sí, y desde entonces hasta ahora, y la verdad que el volumen de trabajo sí ha sido, tanto dirigiendo como narrando, bastante espectacular. Sí, porque abrimos la industria, claro, ¿no? éramos los primeros que podían no decir, yo he hecho un curso de dirección de directores, y digo, mira. Vino viene Reyes de Los Ángeles, ¿te acuerdas? Y nos sí, dijo, sí. y claro, porque a pesar de llevar tiempo trabajando con la voz, es un formato absolutamente nuevo, claro, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo más difícil para narrar un audiolibro? ¿Qué diríais? Y para dirigir. Primero para narrar. Yo creo que lo primero hay que tener bastante resistencia, porque sí, al final son sesiones de 4 horas y requieren muchísima concentración. Es un trabajo muy, 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 muy duro en ese sentido. Hay que resistir. ¿Grabáis seguido durante 4 horas? Sí. Sí. ¿Algún Hacemos descanso? un descanso. Un descansito de 10 minutos a lo mejor. Pero, Luego también hay que estar muy acostumbrado a leer. Hay que ser muy lector. Eso es. sí. Porque si no, no se puede leer bien. No se puede leer Claro. bien. Se acumula mucha tensión corporal porque no te puedes mover para no hacer ruidos y los actores estamos acostumbrados a usar el cuerpo, entonces te tienes que acostumbrar a sujetarte, a concentrarte, a concentrar tu cuerpo, a concentrar tu inspiración, o a que la inspiración surja de esa concentración y de ceñirte a un texto, de no tener compañeros que reciben lo que les das, estás tú solo, entonces es un reconcentramiento que es duro. Y hay un símil bastante acertado, tal y como yo lo veo, que es por ejemplo, si pensamos en un actor o una actriz de doblaje, la unidad de medida en la que ellos trabajan es el take. El take pueden ser 2, 3 líneas máximo, 4 líneas máximo, ¿no? Con lo cual son sprinters. Nosotros somos corredores de fondo, somos maratones siempre. Es lo que dice, 4 horas centrado en un texto. Estás jugando al tenis, estás tú solo y no te puedes apoyar en compañeros. Y además, actores y grandes actores y con trayectoria larguísima, la primera vez que experimentan el formato, lo primero que hacen es salen de la cabina y dicen, ¿pero esto qué es? Sí. Se suda la camiseta, digo, claro. Y ha habido sonoros digo, fracasos, sonoros fracasos de También, gente del teatro que ha dicho, no puedo y no pasa nada, o sea, no es lo mío. Y... Bueno, no tanto del más bien del teatro, del cine, de la televisión. Que dices, o sea, oye, esto es que no puedo, y que no aguantan a lo mejor sesiones de 4 horas, sino hora y media, porque es que es duro hasta que te vas haciendo, ¿no? Perfecta, digamos. Imagino que hay como 2 bandos, los de la dicción, la puntuación, ¿no? Que todo sea perfecto, y los de interpretar y dejarse llevar. Un poco, ¿en qué bando militáis cada uno de vosotros? Javier, por ejemplo. Bueno, depende del género, sobre todo depende del género. No es lo mismo narrar ficción con un elenco de 35 personajes en los que tienes que hacer 35 inflexiones distintas de la voz para ayudar al audiolector a diferenciar personajes y tal, con lo cual ahí la carga actoral es mucho más intensiva que a lo mejor si estás narrando un ensayo o un divulgativo, que puede ser solo primera persona. Es un oficio complicado porque requiere adaptar tus habilidades al tipo de texto que estás narrando. No tiene absolutamente nada que ver el thriller con el infantil, con el divulgativo, con la autoayuda, que también se lee, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal es encontrar al actor o actriz ideal para cada uno de los géneros y que sepa adaptarse al libro que tiene entre manos. Mira, para que los oyentes hagan una idea de lo que estamos hablando, vamos a escuchar algunos de los fragmentos con vuestras narraciones. Vamos, por ejemplo, con el primero, Alicia. Me gustaría decir unas cuantas cosas sobre mi primer marido, William. William ha vivido últimamente experiencias muy tristes, como muchos de nosotros, y me gustaría contarlas. Es casi una obsesión. William tiene 71 años. Rebeca, esta eres tú. Esta soy yo. Sí. Este libro además es precioso. Es I, William, de Elizabeth Strutt. Yo no la conocía y la verdad que fue un placer. Es un libro corto. Cuando los libros son cortos y te gustan, a ver, hay que cuidarlos todos. Pero cuando un libro te gusta de verdad y lo trabajas con delicadeza, esto lo dirigió Juan Morali, lo disfruté un montón. Además, la Lucy Barton, que es el personaje que crea la escritora, es una señora mayor. Entonces, bueno, pues todo este cuidado de la cosa fue muy bonito. Le tengo muchísimo cariño a este libro. Vamos a escuchar ahora un fragmento de Panza de burro de Andrea. Como dice Sol, vamos a escucharla.
como un gato. Y Sora vomitaba como un gato. Jucu, 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 jucu. Y el vómito se precipitaba dentro de la taza del váter para ser absorbido por la inmensidad del subsuelo de la isla. Lo hacía 2, 3, 4 veces por semana. Me decía, me duele un montón aquí, y se señalaba el centro del tronco, justo en el estómago, con su dedo gordo y moreno, con su uña chasquillada como por una cabra, y vomitaba como quien se lava los dientes. Jalaba del agua. Porque es, yo creo que mi trabajo más bonito y más satisfactorio en mi acento original. Y, ¿Ah, sí? Sí, yo soy canaria. Si quieres, claro, hablamos. Oye, son bienvenidos y aplaudidos los acentos. Sí. Y es... Bueno, no sé si lo conocéis. Sí, lo hemos tenido aquí en La Ventana. Sí. Lo habéis tenido, ¿no? Entonces fue una experiencia casi mística. ¿Por qué pasa eso, no? Hay algunos libros que te enganchan o que tienes un especial cariño, como tú decías, más que otros. Para mí fue un vómito, tal cual. Llegué... Porque el libro te arrastra. Y además me lo había leído... Ya me sale el canario. Me lo había leído hacía año y medio. Y sabía todo, ¿no? Y a pesar de que había muchos personajes y tal, dije, no me lo voy a releer. No me lo voy a releer. No quiero... Cuando decías lo de la adicción, tal cual, yo prefiero que los libros estén más vividos, sean más naturales, que estén sucios. A mí me gusta que estén sucios. Y aquí dije, bueno, ni me lo voy a releer. Yo llego y sé que esto me va a arrastrar y... Y la verdad es que tiene muy buena crítica mi narración. Bueno, voy a cambiar el acento. Es que miro y sé que no son canarios. Digo, bueno, no pasa nada. Y la verdad que ese fue 100% inspiración y vómito. Luego hay libros más técnicos. Si te tienes que leer, bueno, Marguerite Yourcenar, toda la antología de cuentos, pues tuve que revisitar mitología porque no sabía por dónde, porque ella es una erudita y tuve que currármelo. Cuando tienes pronunciaciones o cuando pues el otro día terminé uno que era una espía inglesa, pero que pues sabía hablar alemán, francés y además inglés, y entonces entonces hay cosas que técnicamente te tienes que preparar. Y pero también, ¿cómo es el proceso? Eso, primero os leéis el libro siempre, para interiorizar bien lo claro, que y conocer bien la para historia, saber ¿no? dónde vas, dónde vamos, qué personajes te vienen, el tono. Lo hablas también con el director, qué quieres hacer. Sí, pero es siempre importante leérselo, porque algunas personas alguna vez han dicho, no, es mejor no leerse algunas cosas para que el narrador se vaya sorprendiendo también con lo que pasa en el libro. Yo no creo eso, yo creo que el narrador es el autor. Entonces el narrador tiene que saber, como el autor, eso es. Todo, y para entender la atmósfera del libro, sobre todo eso, la energía con la que se narra, porque cada libro tiene su atmósfera, ¿no? Y eso hay que recrearlo de alguna manera. Lo que tienes que ignorar, lo que luego, el proceso, el arco, hacia dónde vas, sí, aunque tengas que obviarlo al principio, es fundamental leérselo. Vamos a escuchar un fragmento también narrado por Javier de Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Andad, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miraldo enamorado. ¿Es necedad amar? No es gran prudencia. Este trabajo además es premio Audi 2024 es que al mejor audiolibro en español. Sí, efectivamente, esto lo da la Academia de Audio Publishers americana y es el equivalente, pues no sé, al Oscar a la mejor película en lengua extranjera para ellos, ¿no? En este caso fue el Grammy. Las aventuras. Grammy latino. Grammy. No, el Grammy latino no, sería el Grammy al disco en español de los Grammy, bueno, de los americanos. Sí, qué bien. Ahí pues estuvimos un elenco de 27 actores. Ahí estábamos Sol y yo. Ahí estaban también
también, claro. Los tres ahí reunidos. Sí, una maravilla, una experiencia. Esto era un soneto que está al final de la obra, que es el diálogo entre Babieca y Rocinante. Entonces, claro, dentro de un soneto que tiene una estructura muy marcada, hay que hacer a Babieca, que es un caballo musculoso, bien criado, brillante, con las crines limpias, majestuoso, y a Rocinante, que es un jamelgo pulgoso, ¿no? Entonces, de verso a verso tienes que cambiar el personaje porque es un diálogo entre los dos caballos de la literatura española. Es que me he quedado antes que has dicho así como 35 inflexiones, ¿no? Que no sé si es un número que has dicho al azar, inflexiones de voz, quería decir. Claro. Pero ¿habéis contado cuántas inflexiones sois capaces de hacer? A ver, no somos capaces de hacer infinitas. Claro. Es un poco la energía del personaje. Eso es. O sea, pero claro, si haces Ana Karenina, por ejemplo, que yo leí Ana Karenina, pues imagínate los personajes que hay en Ana Karenina. Sí. Entonces, bueno, dentro de una voz, además de mujer, que no puedes hacer... Cuando ya tienes una conversación entre 5 señores, ya es un problema. Yo he tenido de esas y he querido morirme. Eso es terrible. Morirme. Y bueno, yo recuerdo un libro que se llamaba, ¿te acuerdas? La señal, me lo dirigió Sol. Los protagonistas, la chavalada. Los protagonistas eran en un pueblo del norte de Estados Unidos, un libro de terror de Maxime Chatham. Entonces, los protagonistas son una panda de 4 chavales de entre 11 y 14 años. Claro, durante todo el libro están hablando 4 chavales de entre 11 y 14 años y tienen diálogos y se pelean y están en la casa del bosque. Imagínate la risa, ¿no? ¿Pero este quién es? ¿Este es Brian? ¿Pero este era el de gafas? ¿O es Faulkner? El sordo, no sé. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, y es duro, ¿eh? Oye, ¿y qué espacio le dejáis al lector? Porque a mí una de las cosas que más me llama la atención del audiolibro es que está como a medio camino, en el fondo, entre el acto de la interpretación mucho más colectivo y hacia afuera y el acto individual de la lectura. Entonces no sé si vosotros como actrices y actores os planteáis este trabajo de otra forma. O sea, ¿os mantenéis en un tono más neutro o directamente decidís posicionaros y mostrar cómo son los Yo creo personajes? que por lo que habéis oído está claro que nos posicionamos. ¿No? Sí, lo que pasa es que a mí en particular me obsesiona como no traicionar el espíritu del libro ni del autor. Entonces, mis cosas son mías y tienes que ser fiel al texto, no tanto a la puntuación, porque los textos, la mayoría de ellos no han sido concebidos para la oralidad. Claro. Entonces, el narrador lo que hace es, tú respetas los puntos, las comas, todo, pero tienes que hacer las pausas tuyas, respirarlo tú, es tu interpretación, pero respetando el sentido, por supuesto, y sin añadir salsita, ni cosas, ni dramas, no. Pero también la oralidad es algo que es previo a la escritura. Entonces, bueno... O sea, que hay un filtro. Efectivamente, nosotros estamos filtrando de alguna manera, estamos interpretando las palabras del autor o de la autora. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, o sea, confíen también en nosotros. Te quiero decir que, bueno, que somos artistas y hacemos nuestro trabajo bien. Y de la misma manera que la Odisea se contaba y luego se escribió, pues aquí a una cosa se escribe y luego se cuenta, ¿no? Sí. También depende un poco el filtro que te quiera implementar el director o la directora. Claro. Es decir, depende de hasta dónde te deje jugar la persona que está al otro lado del cristal de la pecera. Entonces, lo mismo, dependiendo del género, hay géneros que se prestan mucho más a interpretar y a jugar y a exagerar los acentos y géneros que no te lo permiten en absoluto. Yo creo que lo decía Sol, busca el tono que requiere el libro para no interferir en la emocionalidad de la historia. Que la persona que te está escuchando, pero le tienes que ayudar, o sea, tienes que decir, bueno, esto es un hombre, esto es una mujer, esto es un anciano, esto es un niño. Tienes que ayudarle. Es diferente de la ficción sonora. La ficción sonora suele tener un reparto coral de 10, 12, 15 actores, música, efectos especiales sonoros. Aquí hay una persona, ocasionalmente 2, bueno, lo del Quijote es una excepción, ocasionalmente 2, contando una historia de principio a fin. Y es lo que decía Rebeca, es volver a la oralidad de la persona que iba por los pueblos contando historias, del trovador. Nosotros, por ejemplo, en la librería, yo llevo muchos años trabajando en librería, sobre todo cuando trabajaba en grandes superficies, que he de decirte que el primer libro que empezamos a vender audiolibro fue el Quijote, que yo creo que se presta totalmente a lanzarse al audiolibro, ¿no? Pero nos dimos cuenta enseguida que había un tipo de público muy claro o muy visionario, digamos, de los primeros usuarios de audiolibro, que eran aquellas personas que por razones físicas de salud dejaban de poder leer. Claro. Entonces rastreaban un poco o buscaban en el audiolibro esa experiencia lectora. Por eso me parece tan, por un lado, encomiable y por otro difícil el trabajo que hacéis, ¿no? Bueno, la protohistoria del audiolibro en España parte de la 11. Claro.
Ahí se leía de una manera mucho más aséptica, mucho más lineal. De hecho, tienden a escucharlo a doble velocidad porque al final lo que quieren es recibir la información. Es un trabajo a lo mejor menos actoral y de ahí parte el oficio del narrador y los directores de audiolibros. Y también pasa otra cosa, ahora con la inteligencia artificial, claro, ¿qué buscamos? ¿Yo qué busco narrando? Yo no quiero competir con la inteligencia artificial, o sea, no es ni la corrección, ni, o sea, no, es otra cosa, lo que somos personas. Exacto. Y yo creo que es mucho más interesante. Bueno, yo qué sé, cada oyente puede buscar lo que quiera en un audiolibro, pero a mí me gusta más pues que esté vivido, que realmente esas palabras estén dichas por una persona con experiencias, con sentimientos, que no quiere decir que nos pongamos a hacer yo qué sé, pero que esté vivido, que no sea una máquina. No, básicamente es imposible escuchar Panza de burro si no lo escuchas en una voz como la de Sol, por ejemplo. ¿Pero os da miedo la inteligencia artificial? A mí no. No, ahora, no. Digo... A mí tampoco. A mí me da miedo en general, pero no por esto. Me da miedo todo. No, a ver, sí que puede haber un género de libros que sean más vulnerables a este tipo de herramientas. Lo que decíamos de los divulgativos, lo que tenga un carácter un poco más de ensayo en primera persona de una sola persona, de datos, de yo qué sé, yo he narrado cosas pues de algunos autores americanos que son sociólogos, que son conferenciantes. Entonces, a lo mejor, por ahí sí es verdad que es un género más vulnerable. La ficción, yo quiero pensar que alguien que va a escuchar algo de ficción quiere escuchar una labor actoral de voz. No quiere escuchar a alguien pronunciando perfectamente sílabas. ¿Algún audiolibro que recomendéis particularmente? No de los que hayáis hecho vosotros, sino de los que hayáis escuchado y hayáis dicho, ostras, este. Bueno, siento repetirme, pero Panza de burro. No, pero en serio, es tan difícil, o sea, ayuda muchísimo a escucharlo. Es muy particular y entonces tienes que escucharlo. La experiencia es totalmente distinta leído, sobre todo si no eres de allí, que escuchado. Y entonces, después de esto, que parece que... A ver, otro que yo haya escuchado que esté... Sí, yo estaba pensando en uno que creo que es la primera vez que escuché, pero no sé si se puede considerar audiolibro, porque en realidad era Benedetti recitando sus propios poemas. ¿Eso se considera audiolibro? Esto es además muy antiguo, porque yo también lo escuchaba esto. Sí, ¿verdad? Que era maravilloso, la verdad. Era maravilloso. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que el recitado de poesía de los propios poetas es muy antiguo, ¿no? O sea, es otra cosa, yo creo. Es otra cosa. Sí, yo escuché el libro de sonetos de Sabina, por ejemplo, el de Ciento volando de 14, que es su libro de sonetos narrado por él. Claro, eran producciones un poco arcaicas, ¿no? Que decías, Joaquín, ¿dónde has grabado esto? prefiero escuchártelo en un concierto, ¿no? Que escuchártelo grabado así. Efectivamente, no sé si a veces merece la pena ponerse en manos de profesionales que narren al micrófono. Aunque es verdad que también hay algunos libros que solo tienen sentido narrados en primera persona por los autores. Yo recuerdo haber dirigido a Boris Izaguirre en Tiempo de tormentas, que es un libro con una carga autobiográfica del 95% y que solo tiene sentido si lo narra Boris Izaguirre. ¿Es así? Sí, es verdad, yo también he dirigido autores. Aunque a lo mejor técnicamente no sea lo ideal, pero es así. Bueno, vamos a hacer estamos en la ventana de los libros hoy con 3 narradores y directores de audiolibros, con Rebeca Hernando, Sol de la Barreda y Javier Portugués. Saludamos también a Julia Molina. Hola, Julia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien. Con ganas vengo. Con ganas de escuchar los primeros 3 microrrelatos con banda sonora del verano. Alejandro, profesor de la Escuela de Escritores, ¿están tímidos los oyentes o están participando bien? Están participando muy, muy bien. ¿Sí? La verdad que hemos tenido una participación bastante alta y estamos muy contentos. Me parece que han sido 149 relatos. Y que para ser mediados de julio no está mal. Sí. Para ser relatos con banda sonora está muy bien. Estamos contentos con la Venga, vamos a saludar a los primeros microrelatistas. Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor. No puedo vivir sin ti. De viajes. Mira, papá, que me voy de la ciudad. Callejeras. Real, reconoce real, pero hay tanto falso. De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana.
Estaba pensando no sé si nuestros narradores, nuestras narradoras y directores de audiolibros escriben también relatos o textos o ¿os habéis lanzado alguna vez? Yo he escrito muchas canciones, que es otro subgénero, ¿eh? Ojo. Sí, total. Yo tengo mis cuadernos para mis cosas, sí, pero no creo que publique. Yo desde hace 20 años a lo mejor no escribo ni unas frases en una agenda, vamos. Yo sí. Pues vamos a escuchar a quienes sí que escriben, que son nuestros finalistas de esta semana, Miguel Ángel Flores, Gabriel Pérez y Francisco Javier Ramos. Miguel Ángel tiene 57 años, es de Sabadell. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Pues muy bien, muy contenta de saludarte. Eres finalista semanal por primera vez en Relatos con Banda Sonora, pero creo que estuviste en la final anual de Relatos en Cadena de este año. Sí, de hace 2-3 semanas. Estuve ahí en Madrid y en la emisora. Ahí estuve con Francino, con Carlas. Pues qué bien que sigas en verano. Nos encanta. Sí. Bueno, es la primera vez que participo en verano, porque cuando acaba Relatos en Cadena, normalmente digo, bueno, ahora un mes de descanso, de no estar ahí con el corazón los lunes hasta que llegan las 2 de la tarde, a ver si me llaman, si no me llaman, digo, mira, tómate lo de descanso que también te lo mereces tú. Y este año pues he participado. ¿Y qué te inspira más, la canción o la última frase del relato ganador como hacemos durante la temporada? A mí realmente me inspira más la frase, Supongo que también la fuerza de la costumbre, ¿no? Que siempre tiras de la frase. Pero vamos, yo me puse la canción que he escogido y realmente estuve escuchándola un ratito y bueno, es que además este hombre a mí me encanta. Cuando canta, cuando habla y cuando dice todo, cuando hace todo. Me gusta mucho. Entonces, pues enseguida te dejas llevar y bueno, la imagen te viene enseguida a la mente, ¿no? Y entonces, pues ya está. Me fue muy bien. Enseguida vamos a escuchar tu microrrelato. Vamos a saludar antes a Gabriel Pérez, que tiene 54 años, es de Málaga, estudió Ingeniería Informática y también es finalista, es por segunda vez finalista semanal en Relatos con Banda Sonora. Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí. Igualmente, gracias por participar. Desde 2015 creo que escribes. Sí, escribo desde microrelato en concreto, sí, desde el 2015 porque descubrí de casualidad el blog de Nicolás Jarque y nada, me aficioné, me encandilaron los microrelatos y ya empecé a investigar, hice cursos en Escuela de Escritores y bueno, soy alumno de Escuela de Escritores desde hasta este mismo año también y nada, es un género que me apasiona, la verdad. Qué bien, qué bien. Oye, a Miguel Ángel le inspiró Rodrigo Cueva, a ti Nina Simón. Sí, tengo una vinculación también sentimental con Nina Simón porque tras el nacimiento de mi hija pequeña, bueno, de mi hija mayor en este caso, me compré un CD de Nina Simón de Ver, que es una colección que se llama Jazz Master, y le ponía canciones de ese CD varias veces. Entonces cuando vi que había una canción de Nina Simón me tiré por ella. Qué bien, qué bien. Pues ahora vamos a escucharlo también después de saludar a Francisco Javier Ramos, que tiene 49 años, es de Murcia, es funcionario y es finalista semanal también por segunda vez en Relatos con Banda Sonora. Francisco Javier, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta. Hola a todos. ¿Tú también participas durante la temporada y has seguido en verano? Sí, yo ya me cuesta no escribir casi semanalmente. Por eso, de hecho, las 2 o 3 semanas entre la final y la primera y las canciones se me han hecho hasta largas. Estabas ahí con el mono, ¿no? Tienes algo que escribir. Sí, ¿Qué canción has elegido tú? Pues yo he cogido la de La Tonta de Nati Peluso. Pues mira, tenemos un microrrelato para cada canción. Vamos a escucharla. El primero, el de Miguel Ángel Flores, que se llama Ocupación. Blanco fue mi nacimiento, verde fue mi niñez, roja mi juventud es roja. Primero se fueron los jóvenes. Querían otra vida, con brillo y sin barbechos. Cuando ya no quedó ninguno, marcharon sus padres tras ellos y dejaron de nacer bebés. Poco después empezaron a irse los más mayores, unos por el camino,
otros con la mortaja, hasta que el pueblo quedó completamente vacío. Así, cuando llegó la guerra y entraron las tropas enemigas, no encontraron a quién matar, por lo que los que venían a asolar la tierra decidieron mejor ocuparla. Pero como lo de invadir y someter no se les iba de la cabeza, repoblaron la comarca mirándose eternamente de reojo. ¿Por qué me tiemblo tanto? Y olvido mi nombre, el de mi padre. ¿Qué tiene este relato? Pues este relato tiene una historia muy grande, condensada en muy poquitas palabras, y yo creo que además muy bien contada, como que las palabras están muy bien elegidas. Y los pequeños giros que van dando la historia al final la cierran de una manera como muy redonda, cierra muy bien con el principio. Vamos a escuchar el segundo, el de Gabriel, que se llama Amor Ampliado. Voy a bailes de salón, que siempre odié, pero a ti te encantan. Ahora como verduras, hasta alcachofas. Escucho la música de tus grupos y cantantes favoritos. Me fascinan las películas que recomiendas, los libros que lees, los lugares que visitas. Estoy tan enamorado de ti que me gusta todo lo que te gusta, incluso él. Hasta las alcachofas. Hasta las alcachofas, sí, terrible. Yo creo que ha conseguido darle un giro a este desamor, ¿no? Y a este amor incondicional, y contarlo de una manera muy desenfadada que creo que funciona muy bien con esta canción. Otro giro también que cambia el sentido de lo que tú pensabas que estabas leyendo. Vamos a escuchar el tercero, el de Francisco Javier. Se titula Primaveras. Me di cuenta por casualidad. Tarareaba algo mientras le daba la plancha con la radio puesta. Cuando caí. ¿Y la primavera? Ya era finales de mayo. La busqué entre los cajones y las carpetas de factura, pero nada. Entonces, un olor a césped recién cortado y azahar me llevó hasta la cartera de Manuel. La abrí con cuidado y allí, en el interior del bolsillo, cerrada con botón, estaba junto a un vestidito rojo y unos zapatos de tacón, 2 números más pequeños. Lo dejé todo como estaba y volví a lo mío, pero sin muchas ganas de cantar. Bueno, yo creo que en este relato, en este microrelato, la fuerza está más por lo que no se cuenta que por lo que se cuenta, ¿no? Y me parece una manera muy, muy bonita de hablar de nuevo de este desamor y juntarlo con la primavera. Me gusta mucho eso, cómo deja los huecos para que sea el lector el que rellene la historia. Total. Bueno, pues vamos a votar. Empezamos con los microrelatistas. Miguel Ángel, ¿tú por quién votas? Me gustan mucho los dos, pero voy a votar por el segundo, por el de Nina Gabriel. Simone. Eso es. Gabriel, ¿tú? Pues igualmente también me gustan mucho los dos, pero elijo el de Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Y Francisco? Pues a mí también me gustan muy bien todos, pero tengo que elegir el de Gabriel, el segundo. El de Gabriel. A ver, nuestras narradoras. Rebeca, ¿tú? Pues yo también me parece que el de Gabriel. Gabriel Pérez. ¿Sol? Francisco Javier Ramos. El de Primaveras. Yes. ¿Javier? Yo voy a votar por el de Miguel Ángel Flores. Me parece un retrato de la naturaleza humana. Y además tengo debilidad por Rodrigo Cuevas también, debo decir. Julia. Era Vicente Navarro. Pues yo también por el de Miguel Ángel. Esos invasores que en el fondo luego se acaban siempre mirando de reojo me han gustado. Emma. Yo también, el primero, Miguel Ángel. Marina. Yo Primaveras, el tercero, el de Francisco. 2. ¿Y Alejandro? Yo me voy a quedar con Miguel Ángel también. Pues Miguel Ángel, tú pasas a la final entonces. Enhorabuena. Muchas gracias, me hace muchísima ilusión. Enhorabuena. Muchas gracias. Qué bien. Enhorabuena. Gabriel y Francisco Javier, muchísimas gracias. Enhorabuena a vosotros también y seguid escribiendo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Un beso. Gracias, buenas tardes. Fernando. Vamos con las recomendaciones de nuestra librera. Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing. Espera, que me están haciendo gestos. Antes de las recomendaciones de la librera, vamos a recordar las 3 músicas que van a inspirar a los microrelatistas de la semana que viene. Eso es. Venga, pues este
¿Por cuál empezamos? Por esta misma, que es la de Sam Smith. I am not here to make friends. Efectivamente. Una canción un poco gamberrilla, así para el verano, que yo creo que también que puede inspirar bastante. Que lo pide, sí, la gamberrez lo pide en verano. La segunda. Sé que hay. Es Ar de Bogotá. Ar de Bogotá, con Exoplaneta. Una canción de amor, también muy bonita y con un poquito de ciencia ficción que siempre viene bien. ¿Y la tercera? Me encanta imaginarme qué pasa por la cabeza de Alejandro para mezclar Sam Smith con Ar de Bogotá y Rocío Jurado. Ay, me encanta Rocío Jurado. Se me ha escapado, lo siento. Me abraza y que me olvida en la prisa de la gente. Además, punto de partida que nos viene muy bien. Punto de partida, claro, es el comienzo del verano y pues dar un poquito de diferentes géneros, diferentes versiones y bueno, es que Rocío Jurado no podía faltar, claro. Entonces, tenemos hasta el jueves que viene para mandar microrelatos. Eso es, hasta el jueves 25 a las 12 del mediodía. Pues los esperamos a todos nuestros oyentes que se pongan a escribir y nos manden un relato inspirado en algunas de estas 3 canciones. Y tienen toda la información por si a alguien se les olvida alguna de las canciones en la web de Escuela de Escritores. Eso es. Ahora sí, vamos a las recomendaciones de Marina. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y la primera, Marina. La primera es El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, que está publicada en Random House y se acaba de llevar el premio Pulitzer de Memorias este año. La gente que me conoce, vosotros que venís a la librería, muchas veces me decís, Marina, es que cuando te gusta un libro utilizas el imperativo y no puedes hacer eso. Se puede. Este libro hay que leerlo. Es un librazo, a pesar de que es muy duro, es una crónica criminal. La hermana de Cristina Rivera Garza, Liliana Rivera Garza, murió asesinada en 1990 a manos de su expareja, que sigue en busca y captura. O sea, a día de hoy, 30 años después, casi nadie sabe dónde está. Y pasados muchos años, Cristina Rivera Garza es capaz de empezar a rastrear los recuerdos de su hermana, las cosas pequeñas, las notas, lo que han ido guardando en cajas y reconstruir no solamente esa historia terrible que la lleva hasta la muerte, sino también quién era Liliana Rivera Garza. Es un libro magistral porque pasa muy pocas veces que una persona pueda ser a la vez excelente escritora, porque Cristina Rivera Garza ya lo era antes de escribir este libro, y a la vez víctima colateral de algo tan terrible, ¿no? Entonces creo que ella es muy valiente, pero que además el libro, como rastreo de lo que es el ser humano, es fascinante. Así que hay que leerlo. Yo estoy contigo, hay que leer este libro, El invencible verano de Liliana. Vamos con la siguiente. La siguiente recomendación se titula Sospecha. Eso es, cambiamos de tercio totalmente para hablar de Sospecha, que es un libro que por fin se ha publicado en español. Es una novela de los años 30, que a lo mejor la novela escrita por Francis Siles, que es el seudónimo de Anthony Berkeley, no nos suena, pero desde luego la película de Hitchcock sí, que es una maravilla de película, una obra maestra. Y es verdad que la novela, por supuesto, no se queda atrás. De todas maneras, yo quería traer Sospecha hoy aquí, que es la historia de una mujer con dinero que se casa con un hombre al que desde muy pronto empiezan a intuir que quiere ser su asesino. Ahí lo dejo, suspense clásico del mejor, pero sobre todo para hablaros del sello editorial, que es Who Editorial, que está haciendo una labor increíble recuperando a clásicos del suspense, pues eso, de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Qué bien. Pues nada, anotado queda. Segunda recomendación, Sospecha. Vamos con la tercera. No vengo a molestarte, pero quería acercarme. Es El año de la langosta. El año de la langosta de Terry Hayes, que está publicado por Planeta y que él, el autor Terry Hayes, es muy conocido por una novela que antes publicó Salamandra, que es Yo soy Pilgrim. Es una novela de espionaje, una novela muy larga, de estas que está muy bien para llevarse a la playa o de vacaciones, porque tenemos novela ahí para todas las semanas que tengamos libres, pero sobre todo es muy curiosa porque es verdad que el espionaje en el siglo XXI ha cambiado. Estamos acostumbrados a las novelas de Graham Greene, de John le Carré, de Frederick Forsyth, que nos transportan a la Guerra Fría, a los años 50, esa dicotomía
URSS, Estados Unidos, y esto ya no es así. Los territorios del espionaje son nuevos. Entonces el protagonista del Año de la Langosta, que por supuesto es un agente de la CIA, se tiene que meter en las fronteras de esa troika hiper peligrosa que es Afganistán, Irán y Pakistán para rescatar a un enlace. Así empieza el libro y desde la página 2 ya no puedes parar de leerlo. Maravilloso. ¿Habéis visto nuestros narradores y directores de audiolibros? Es que tenemos de todo. Sí, la verdad que sí. Me da ganas de leerlo todo. Tenemos que leerlos. ¿Verdad que sí? Rebeca Hernando, Sol de la Barreda, Javier Portugués, muchísimas gracias por haberos acercado gracias a ti. a la ventana. Gracias. Vamos a encender ahora la luz del faro. Julia, cuéntanos. Pues mira, hoy hacemos el faro lento. Lento. Sí, que yo creo que es una palabra perfecta para el verano. El verano se debería vivir de manera lenta, ¿no? Por lo menos si lo estamos pasando bien. Si estás en la tumbona, sí. Exacto, exacto. Aunque ya sabes que lo del tiempo es relativo. Cuando te lo pasas bien, resulta que pasa muy rápido, y cuando estás un poco más aburrido, pasa lento. Tenemos hoy a nuestro colaborador Igor Pascual, que ya te conté la semana pasada que nos trae mucha música. Nos va a mostrar cómo cambia la intención de una canción cuando se ralentiza el tempo. Y nos va a traer pues a todo tipo de músicas, de músicos, desde Guns N' Roses hasta Mozart. Y también vamos a romper un poco un mito. Se suele decir que la cocina lenta es cosa de las abuelas, ¿no? Que la gente joven tiramos de comida rápida, así facilona, y ya está. Bueno, pues lo desmontamos un poco hablando con una cocinera que es María Lo, fue ganadora de MasterChef 10. Y ella, fíjate, reivindica a través de las redes sociales esa cocina con mucho tiempo. Ella dice que la cocina necesita tiempo y cariño. Entonces está acercando a un público joven pues recetas de toda la vida que requieren un poco más de tiempo y ponerle un poco más de atención a la cocina. Qué bueno. Y luego queremos que los oyentes nos confiesen en qué son lentos, todos somos lentos en alguna cosa. Yo estaba pensando que se puede ser lento leyendo, pero esto de los audiolibros de los que habéis estado hablando te lo remedia un poco, ¿no? Porque como va a una velocidad estipulada, pues sí, los libros se te pueden hacer un poquito más cortos. Los he despedido a nuestros narradores, pero siguen aquí sentados. Entonces, sí, estaba pensando si alguien os ha confesado que os ha aumentado la velocidad. La gente joven lo hace, ¿no? Bueno, pero a mí no tienen narices de decirlo. Pobres de ellos. Pues solo por la cara que les pongo saben que no me deben decir algo así. También es cierto que mucha gente usa los audiolibros para dormirse. Eso también es verdad. Bueno, y los libros sin audio, o sea... Sí, y la radio también. Claro, pero bueno, pues bienvenidos sean. Les acompañamos allá donde sueñen. Te tenemos una canción por si te sirve. A ver. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Que te viene que ni pintada, no es por nada. A fuego lento. Quiero terminar esta hora de libros en la ventana recordando que este verano tenemos club de lectura con las chicas de Punzadas los jueves a las 7:30, y que para esta semana el cuento que han propuesto leer es Perejil y Coca-Cola de Dalia de la Cerda, que pueden leerlo en nuestra página web, se lo pueden descargar, están ahí subidos en PDF temporalmente, y mandarnos su comentario en una nota de voz al WhatsApp 638-865-580. Y nos escuchamos el jueves en el Club de Lectura. Gracias a todos, gracias Marina, gracias Alejandro, gracias Julia, Emma, y a nuestros narradores. A ti. Gracias. Van dejando el sentimiento, amor forjado a fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura. Tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de
lento. Ay, 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 ay. A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me... La Ventana, con Marta del Vado. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Está cortada la AP7 en ambos sentidos a la altura de Ulldecona tras una fuga química provocada por el choque entre dos camiones. Pablo Tallón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay varios kilómetros de retenciones. Uno de esos dos camiones que transporta un ácido tóxico ha sufrido una fuga como consecuencia del accidente. Una fuga que están intentando contener los servicios de emergencia, Pol Valero. Bona tarda. 8 dotaciones especiales de los bomberos están trabajando para frenar el vertido de ácido clorhídrico en la carretera. A las 4:30 han chocado un camión cisterna y un camión frigorífico, cosa que ha obligado a activar el plan especial para accidentes en el transporte de mercancías peligrosas. Primero se ha cortado la carretera en sentido sur hacia Valencia y más tarde, por seguridad, también en sentido norte, dirección Girona. En total hay unos 7 kilómetros de retención en ambos sentidos. Los servicios de emergencias también están atendiendo a uno de los conductores implicados. Gracias, Paul. Y las autoridades gazatíes elevan a 70 el número de muertos en Khan Yunis, al sur de la franja, por los últimos ataques del ejército de Israel. Precisamente este miércoles llegan a España 15 menores de edad de Gaza para ser atendidos aquí de graves problemas de salud. 13 de ellos son heridos de guerras. Uno tiene cáncer y otro una enfermedad cardíaca. Mariola Lourido. Llegarán desde El Cairo a Madrid al aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Vienen los 15 menores palestinos, la madre de uno de ellos también, que resultó también herida, y 27 familiares. Viajarán en un avión medicalizado de defensa. La mayoría sufre lesiones traumatológicas por la ofensiva de Israel sobre Gaza. Serán atendidos en hospitales del País Vasco, Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha y en el Gómez Zulla de Madrid. Según el Ministerio de Sanidad, se espera que otros 14 menores enfermos de cáncer lleguen próximamente para recibir tratamiento también en España. Esta operación es un compromiso con la Organización Mundial de la Salud, anunciado por Pedro Sánchez hace un mes, para dar respuesta a la emergencia sanitaria de la guerra de Israel sobre Palestina. Gracias, Mariola. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea no se van a reunir en Budapest en su próximo encuentro como estaba previsto, y no lo van a hacer como represalia por los viajes del líder húngaro Viktor Orbán a Rusia o a China. Es el mensaje que quiere mandar a Hungría el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Corresponsal comunitario Enrique Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tono muy duro del alto representante contra Viktor Orbán, al que acusa de no querer buscar la paz con esos viajes que le han llevado a reunirse con Putin o con Xi Jinping. Una misión de paz, sostiene Borrell, que solo beneficia al Kremlin. En la reunión que se ha celebrado este lunes en Bruselas, 25 estados han criticado esos viajes y se ha planteado, a modo de reprimenda, llevar la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores fuera de Budapest, que era el destino inicialmente previsto. Una decisión que compete únicamente al alto representante, que se ha decantado finalmente por celebrar las próximas reuniones de los ministros de Exteriores en Bruselas y no en Budapest. Hungría tiene que respetar los tratados, decía de la diplomacia comunitaria. Hacer lo contrario debe tener consecuencias, de ahí esta decisión que define como una acción simbólica. It's a symbolic signal that being against the foreign policy of the European Union. Una acción simbólica, decía Borrell. No se trata de ningún boicot, pero tenemos que dar una respuesta cuando un Estado miembro va en contra de los tratados y de la posición común de la UE. Por eso esa reunión no se celebrará en Budapest, se celebrará en otoño en Bruselas. Gracias, Enrique. Y nos faltan los deportes. Gonzalo Carbajo, buenas tardes. Buenas tardes. La selección española sub-19 juega hoy el tercer y último partido de fase de grupos del europeo. Lo hace ante Francia a las 8. Ahora mismo somos segundos después de la victoria contra Dinamarca y el empate ante Turquía. Con una victoria de hoy la selección sería primera de grupo. Y los Juegos Olímpicos que arrancan este viernes, la selección española femenina de baloncesto juega su penúltimo partido de preparación, lo hace ante Australia a las 8 en Segovia, y también hará lo propio mañana la selección masculina ante Puerto Rico a las 8:30. Pues gracias, Gonzalo. Sigue La Ventana con Marta del Vado y Hora 25, ya lo saben, a partir de las 8, las 7 en Canarias, y toda la información actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos.
Casa Azul, con Ana Valtierra. Abrimos la cuarta hora de programa, abrimos la ventana de la Casa Azul, en esta casa donde acogemos al arte y a la historia y que cuenta siempre con invitados interesantes, y lo hacemos con nuestra anfitriona, Ana Valtierra. Buenas tardes. Hola Marta, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí como todos los lunes, ya lo sabes. ¿A quién le vamos a dedicar hoy esta sección? Bueno, pues ya sabes, Marta, que en la historia y en el arte podemos aplicar a rajatabla el principio de aquellos polvos, estos lodos. Y el arte a veces nos puede servir para entender o explicar algunos fenómenos actuales. Es decir, el arte nos cuenta la historia de un pasado que no siempre fue mejor. Olvidémonos de esta frase, ¿no? A colación de la exposición del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que se puede visitar hasta el 20 de octubre en Madrid, vamos a poner encima de la mesa, Marta, uno de los temas que históricamente más han lastrado al ser humano: la esclavitud y los rescoldos de ciertas miradas racistas, que desgraciadamente pues todavía subyacen culturalmente hoy. Sin desvelar a nuestros invitados, ya sabes que no desvelo ni el sexo, para no romper el suspense de la sección, vamos a empezar por un tema apasionante y quizá no muy conocido. Se trata de un movimiento artístico conocido con el nombre de Renacimiento de Harlem. Harlem, el barrio de Manhattan, ¿te refieres? Efectivamente. Que históricamente ha sido uno de los epicentros de la cultura afroamericana. Yo creo que solo con el nombre nos podemos hacer una idea de por dónde van a ir los tiros de hoy. Efectivamente, Marta, así es. La zona de Harlem se convirtió desde finales del siglo XIX en un destino de migración para los afroamericanos que participaron en lo que conocemos hoy con el nombre de Gran Migración. La Gran Migración, para explicarlo un poco, fue un movimiento masivo de afroamericanos del sur rural de Estados Unidos hacia las ciudades del norte y el oeste, huyendo de la violencia y la discriminación racial que sufrían en los estados del sur. Es decir, Marta, migrar fue para estos ciudadanos una búsqueda de mejores condiciones de vida y para tener, bueno, pues algo tan básico como derechos civiles y derechos humanos, que el norte, ojo, era racista en la época, por supuestísimo, pero el sur la cosa pues era bastante peor. Sí, eso hizo que muchos barrios pues se fueran transformando, porque esas comunidades afroamericanas tenían que establecerse en barrios urbanos, y provocó la transformación, como digo, de algunos enclaves, como el caso de Harlem en Nueva York. Así es, Marta. Y lo más mágico de todo, y aquí empezamos con el meollo de la cuestión, nos metemos de lleno en el renacimiento de Harlem. En estos años 20-30 del siglo XX, la afluencia de toda esta población produjo un auge de movimiento cultural que incluyó grandes avances en todo lo relacionado con cultura. Fíjate, por ejemplo, el jazz en el terreno de la música, con clubes famosísimos como el Cotton Club, el Apollo Theater, que acogieron a leyendas como Duke Ellington, Louis Armstrong o Billie Holiday. Vamos, Marta, si te parece bien, a poner un tema de estos años de Louis Armstrong. Nadie mejor que Louis Armstrong, con ese carisma tan especial para enseñarnos este ambiente cultural. Es una canción que tiene base de gospel, pero que solo por recordar es un género de música cristiana que se originó en las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Hay que pensar que las iglesias afroamericanas en Harlem no solo eran lugares de culto, proporcionaban apoyo a los recién llegados, organizaban actividades comunitarias y eran lugares de encuentro y organización para movimientos de derechos civiles. Este tema de Louis Armstrong, figura central en la música del Renacimiento de Harlem, recoge toda esta tradición.
Y dentro de este renacimiento de Harlem también hay figuras interesantes dentro del arte, ¿no? Porque el arte, pues seguro que fue una buena plataforma para que los artistas expresaran sus identidades, sus herencias culturales también. Efectivamente, la mejor, por supuesto, Marta. El movimiento artístico desafió las representaciones estereotipadas de los afroamericanos. Y algo más bonito todavía, contribuyó a la creación de un nuevo lenguaje visual, un nuevo tipo de arte que tenía una peculiaridad maravillosa, y es que integraba las influencias africanas, antiguas y las contemporáneas. Era una mezcla de todo, ¿no? Dentro de esta corriente hubo figuras fascinantes, pero hay una a la que me gustaría dedicarle un poco más de atención, porque si ser afrodescendiente en el Estados Unidos de los años 20 ya era complicado para un hombre, pues imagínate para una mujer artista, donde se da el combo completo de todas las discriminaciones de la época. Es decir, aunque hubo mujeres artistas en el renacimiento de Harlem, no se las prestó tanta atención como a los varones. Y tenemos a una artista fascinante de estos años, la escultora Augusta Savage. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Augusta Savage, artista del Renacimiento de Harlem, rompió todas las barreras de la época, no lo debió de tener nada fácil, y se dedicó a la escultura, ¿no?, en vez de la pintura. Efectivamente, que eran en principio pues artes mucho más accesibles. Aquí, Marta, vamos a empezar con las curiosidades y las vidas espectaculares de estas artistas. Augusta Savage nació en 1892 en Green Cove Spring, en Florida. Fíjate, Marta, qué comienzo más impresionante tuvo. A ver. Empezó a hacer esculturas con lo que tenía a mano en la zona, y que era arcilla. Ella vivía en una zona que estaba llena de pozos de barro y de niña era el material que tenía a mano. Entonces lo que hacía Marta era pues sentarse en el suelo, coger el barro y empezar a modelar. Y esas son las primeras obras que conservamos de Augusta Savage siendo una niña. Es decir, ¿y modelando. se conservan? Y no, desgraciadamente de esta artista conservamos muy poquitas obras. Iremos viéndolo luego, pero porque la inmensa mayoría de sus obras luego las hizo en yeso, porque no tenía dinero para poder hacerlo. Ya se dedicó muchísimo a la formación. Se calcula que pasaron 1.500 personas por ella como profesora, y casi todas las obras estaban hechas en yeso, que es un material que se estropeaba con mucha facilidad. Pero fíjate qué curioso, porque es una niña que sale, que empieza a modelar lo que se le iba ocurriendo, y hay que tener mucho talento para hacer esto, ¿no? Y ser muy brillante, porque tenía desde pequeña muy claro que quería esculpir. Y aquí la pregunta es, ¿y qué modelaba, no? ¿Qué hace un niño cuando modela? Sí. Pues modelaba patos, Marta. ¿Qué te parece? Patos. Pues que claramente tenía más talento que yo, que hacía ceniceros. ¿Ves? Por ejemplo, ¿verdad? O montañas, o sea, acaso con el cubito, ¿no? Sí, patos, pero es que además patos que copiaba de la realidad. O sea, parece ser que en esa zona había muchos patos que le llamaban muchísimo la atención, y se dedicaba a modelar los patos, a copiar los patos que iba viendo en arcilla. O sea, que fíjate qué maravilla, ¿no? Dirás, ¿los padres estarían encantados? No, en esta época no estaban encantados. Bueno, la educación en la época, primero que una mujer queriendo ser artista en el 19 ya así en general era complicado, y luego que la educación de la época de muchas familias afroamericanas iba encaminada a que hicieran carreras que lo que nosotros llamamos prácticas, y lo pongo así entre comillas. Prácticas, ¿qué quiere decir? Pues que querían que sus hijos fueran abogados o médicos, o lo que diríamos hoy, Marta, una carrera con salidas. Claro, ¿vale? claro. Y no en algo época, tan bohemio como artista. Efectivamente, tú imagínate, eran familias que salían de una herencia de esclavitud, que lo que querían era poderse ganar la vida y además demostrar que eran familias respetables, porque estaban siempre en el punto de mira, ¿no? Por eso lo que querían era, pues eso, enfermeras, abogados, médicos, profesores, maestros, ¿no? Así que su padre, encima que era un ministro conservador, o sea, con una persona como muy recta, le hizo, imagínate, 0 unidades de gracia que su hija pues estuviera tirada en el suelo modelando en pozos de barro patos. Pero imagino que luego llegó a Nueva York cuando se fueron a vivir para allá, descubrió el renacimiento de Harlem y se unió a él.
Bueno, imaginas muy bien, Marta, se convirtió además en un referente para los artistas y las artistas afroamericanas. A pesar de que ha caído en el olvido esta figura, porque lo que decíamos hace un momento, casi todos sus trabajos los va a hacer en yeso, que era un material muy barato, porque no tenía toda esta serie de apoyos para poder, para tú esculpir en piedra necesitas dinero. O sea, las piedras son muy caras, necesitas instrumentos. En cambio, el yeso es muy blando, se trabaja muy fácil, igual que la arcilla, y es un material que tienes más al alcance y no necesitas tanto material, pero también es tantos instrumentos, pero también son piezas que se destruyen con mucha más facilidad, perduran mucho menos en el tiempo, ¿no? Y eso ha hecho que de esta artista conozcamos muchas obras por fotografías, que se pueden meter en redes si nos salen, pero que conservemos muy poquitas en originales. Como digo, ni en bronce ni en piedra, porque hacía falta dinero y son materiales caros y casi todo lo hemos perdido. ¿Tienes alguna de sus obras que recomiendas más icónicas? Bueno, para que los oyentes puedan buscarlo por internet. Hay una muy emblemática, que además hay una foto preciosa que aparece ella. Es una obra que va a hacer en 1939 para el pabellón de la Feria Mundial de Nueva York, que conocemos como The Harp o el arpa, ¿vale? La conocemos por fotografías, como decimos, ha desaparecido. Fue un encargo que le hicieron para representar las aportaciones afroamericanas a la música. ¿Cómo lo hace? Es decir, tú imagínate qué concepto tan abstracto, Marta, como las aportaciones afroamericanas a la música. Lo que va a hacer es una escultura en yeso que va a pintar de manera muy simbólica en negro, porque para eso son las representaciones afroamericanas, y lo que va a hacer es una escultura de casi 5 metros de alto que representa a un coro de gospel. Pero ¿cómo lo hace? Es un coro de gospel que está hecho en orden de altura, como cuando colocas a los niños del más alto al más bajito, de tal manera que cuando tú ves ese arpa, esa figura, lo que simula es la estructura de un arpa, que sabes que es más ancho por un lateral y más estrechito por abajo. Pero se diferencian perfectamente las cabecitas. Sí, las cabecitas de todas, y fíjate bien, tienen la boca abierta. ¿Qué están haciendo, Marta? Están cantando. Están cantando gospel, ¿vale? Están en pleno acto de cantar. Y hay una mano debajo, ¿la ves? Sí. Que simula, que sujeta, ¿no? Lo que está haciendo es la mano de Dios, que es la que está elevando esos cantos. El gospel se ha convertido en un género musical muy valorado, pero tiene una cultura muy antigua. Además, que da una nota a las músicas y a las misas, a las celebraciones, un tono muy festivo que no tiene nada que ver con el nuestro. Y de hecho, a día de hoy, el ir a misas de gospel se ha convertido casi en un fenómeno turístico en estos años. Esta obra, como decíamos, Marta, se destruyó después de la Feria Mundial, pero bueno, sigue siendo un referente para todos y todas las artistas afroamericanas, porque como digo, esta Augusta Savage se convirtió en profesora, montó una escuela, la dieron varias becas a lo largo de su vida para que pudiera trabajar, ella hizo estudios reglados, pero algunas de esas becas, fíjate que ni siquiera pudo cursarlas porque le hacía falta algo de dinero para poder irse, para poder viajar, es decir, la beca le cubría una parte, como pasa hoy, tú te vas de Erasmus, Marta, y te cubre una parte, pero otra parte la tiene que poner tu familia, pues en esta época pasaba lo mismo y tuvo que renunciar a ella porque no contaba con ese sustento, ¿no?, económico y familiar, que era lo que le pasaba a muchas de estas familias de la época. Yo insisto, recomiendo a los oyentes que lo busquen en internet, The Harp, como arpa, el arpa en inglés, de Augusta Savage, y que lo miren porque es muy hermosa.
Hoy tenemos, Ana, el Salón de la Casa Azul lleno de gente para hablarnos de este tema con el que hemos abierto la sección. Son 3 comisarios de una exposición que se está celebrando en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid sobre la memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza, que estará hasta el 20 de octubre. Están con nosotros en el estudio Juan Ángel López Manzanares, que es conservador y responsable de contenidos del museo, Andrea Pacheco, que es directora del espacio Felipa Manuela, y Jason García, investigador antirracista y director del Centro Cultural Espacio Afro. Buenas tardes a los 3. Hola, muy buenas tardes. Qué alegría teneros aquí. Empiezo, bueno, no sé quién contesta primero. ¿Cómo surge la idea de hacer esta exposición? Juan Ángel. Bueno, la idea de la exposición surge un poco de contactar con los intereses que se han estado produciendo últimamente en la última lustro aproximadamente dentro del panorama museográfico internacional. En el año 2019 yo fui a la reunión general del ICOM en Kioto y pude ver cómo en el contexto de la renovación de la definición de los museos, el tema de la revisión del papel eurocéntrico de los museos, sobre todo europeos y norteamericanos, era uno de los temas más importantes a revisar, una de las prioridades para el ICOM. A partir de ahí también, bueno, tuve ocasión de ver varias exposiciones, como Le Modèle Noir, que se celebró en el año 2019 también en el Musée d'Orsay, o la exposición Slavery en el 2021 en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Y bueno, eso me movió un poco a plantear a la dirección del museo trabajar en torno a los estudios culturales y plantear primero un recorrido de colonial, y luego eso dio lugar a una exposición que mirase a cómo los europeos y los norteamericanos han representado a otras culturas. Echando un vistazo al contenido de la exposición, me llama la atención un apartado que está dedicado al racismo como construcción ideológica. ¿Cómo se articula esta sala dedicada al racismo a través del arte? Sí, a ver, yo creo que es importante brevemente decir que la exposición se divide en 6 apartados, tiene 6 líneas, digamos 6 portales, me gusta decir a mí, porque son portales que te abren todo un contenido a partir de esas obras a una serie de asuntos que están vinculados a lo que es el racismo y el eurocentrismo también, que es, digamos, uno de los conceptos clave también del proyecto. Esta segunda sala, que se denomina la construcción racial del otro, básicamente se centra en cómo la jerarquización racial ha sido parte fundamental de esta, digamos, de este paradigma eurocéntrico, de esta perspectiva del mundo de la cual el arte ha sido también un instrumento, ¿no? Una herramienta. O sea, las prácticas artísticas a partir del siglo XVI, y yo diría incluso hasta bien entrado el siglo XX, han contribuido a contar una historia del mundo, ¿no? Una historia del mundo desde una perspectiva eurocéntrica, ¿no? Y entonces eso se vincula directamente con esta construcción racial que básicamente opera en el sentido de poner en un lugar de supremacía a las personas blanco-europeas, ¿no? Entonces toda la construcción y la mirada del mundo funciona y opera desde ahí, ¿no? Esa es un poco la... Es importante pensar, en la línea de lo que dice Andrea, que el racismo no es una construcción biológica. Es decir, o sea, que no es una realidad biológica, sino que es una construcción que nosotros hacemos del otro. Y que cuando empiezan todas las expediciones a América, Asia, se empiezan incluso a preguntar si estas personas tienen alma, no tienen alma, qué tienen de animalidad, ¿no? Y en torno a ese es el discurso de la segunda sala que resulta tan interesante y que nos permite la reflexión a día de hoy de qué está pasando. Hay otra parte dedicada al esclavismo y a la dominación colonial. ¿Cómo es esta idea de esclavitud y cómo ha evolucionado? Sí, bueno, principalmente una de las cosas importantes a poner sobre la mesa es que la esclavitud ha existido en diferentes periodos, digamos, de la humanidad. Sin embargo, la esclavización de personas negroafricanas, y la propia UNESCO lo plantea así, ¿no?
tiene 3 características principales, ¿no? El hecho de la duración desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, la especificidad de las propias víctimas, las personas, las infancias, las mujeres y los hombres negroafricanos, y la construcción ideológica, jurídica que fueron los códigos negros. De alguna manera esto lo diferencia a cualquier periodo, digamos, de la humanidad referente a la esclavización de personas. También hay una cuestión muy importante, ¿no? en esta cuestión relacionada con el propio concepto de esclavo, ¿no? O sea, aunque esto lo comentábamos antes, ¿no? Que la palabra esclavo viene de eslavo, ¿no? Porque principalmente eran de alguna manera esclavizadas las personas que pertenecían a otros pueblos, en este caso de los eslavos, ¿no? En las guerras que se daban. Concepto de esclavos se empieza de alguna manera a configurar o a vincularse directamente con las personas negroafricanas en 2 momentos principalmente. Un momento muy importante que es justamente la controversia de Valladolid, que como sabéis se desarrolla entre 1550 y 1551, donde Bartolomé Las Casas y Ginés de Sepúlveda estaban preguntándose si se podían considerar como seres humanos a los pueblos originarios. Tremendo. Lo que no se suele poner sobre la mesa es que en ese mismo debate lo que se estaba construyendo es el marco ideológico para justificar la esclavización de personas negroafricanas, porque cuando a Bartolomé Las Casas, que él era el defensor de los pueblos originarios, se le planteaba si también tenía que haber una defensa igual hacia los pueblos africanos, él planteaba que no, porque precisamente eran pueblos que no tenían alma. Y ya también para de alguna manera señalar punto de alguna manera de cómo la esclavización, la esclavitud se empieza a vincular a las personas negroafricanas. También hay un texto que es Imagen de los negros en el teatro del siglo de oro de Bartolomé Fra Molinero, que él estudia el teatro del siglo de oro del siglo XVI al siglo XVII, donde se empieza a configurar toda esta idea y naturalizar y relacionar el hecho de ser una persona negra con ser esclava. Claro, esto es muy interesante porque en un primer momento ser esclavo va ligado a ser un prisionero de guerra o a tú venderte porque te has quedado endeudado, hasta que en un momento dado, lo que está explicando Jason, es que el hecho de pertenecer a una raza determinada ya te convierte en esclavo, que es algo como muy tremendo y muy diferente. Naturalmente te convierte en esclavo. De manera natural, es decir, ya no tienes opción, intrínsecamente eres esclavo, efectivamente. Vamos a hablar de algunas de las pinturas. Por ejemplo, el grupo familiar ante un paisaje de Franz Holz, que nos cuenta, ¿qué nos cuenta esa pintura de la esclavitud? Bueno, es una de las obras más importantes de la colección Thyssen y también de la exposición. Es un retrato familiar de grandes dimensiones, de dimensiones monumentales, de más de 3 metros por 2 metros, que representa a 6 personas. Y fue adquirido por el barón Thyssen, Heinrich Thyssen-Bornemisza, en 1935 en Nueva York, del banquero Otto Kahn. Siempre ese cuadro ha sido una de las obras maestras, como digo, pero no se ha sabido hasta el año pasado a quién estaba representando. Y ahora, gracias a un estudio que han hecho 2 mujeres de Haarlem, 2 historiadoras de Haarlem, Ineke Mock y Dineke Stam, han demostrado que en realidad se trata de la familia de Jacob Reichhaber, que fue el director general del castillo Elmina en Ghana, o sea, África, y que se dedicó a comprar personas esclavizadas y mandarlas en barcos negreros a Surinam, a Curazao y a Brasil, a las colonias holandesas en América y el Caribe. Se ve a un hombre con su mujer, a un niño y una niña que, como se titula Grupo Familiar, entendemos que son los hijos de esta gente, y a un niño negro que está como detrás. Sí, en este caso se cree, casi seguro, que fue un regalo que hizo Jacob Reichhaber a su mujer. En esa época, en el siglo XVII, no se permitía la esclavitud
en territorio europeo de Holanda, pero sí en las colonias holandesas había esta diferencia. También pasaba lo mismo en Inglaterra. Esto es tremendo, ¿eh? Sí, o sea, sí, que en suelo europeo no, los mismos holandeses en suelo europeo no, pero regalan esclavos en las colonias porque allí sí está permitido, ¿no? Sí, o sea, en este caso se lo regala a su mujer, al parecer, y sirve un poco como símbolo de distinción social, también de compañía, y en este caso en el cuadro sirve para exaltar la blanquitud de las figuras de la familia frente al este muchacho de unos 12-15 años africano y a un perro de lanas negras que es el sexto personaje del cuadro. O sea, el africano está equiparado al perro, para entendernos, y el resto, lo bonito, lo bello, ¿no? Está considerado la piel lo más blanca posible, o sea, que contraponen esas figuras dentro. Me estaba diciendo Ana, tienes que hablar también, pregúntales por el retrato de David Lyon, que esconde una historia tremenda. Sí. Bueno, pues esta pintura la verdad es que fue bastante fascinante encontrarnos con ella, sobre todo para nosotros. Yo soy una comisaria de arte contemporáneo, o sea que es primera vez que trabajo con una colección como esta. Entonces, claro, esta es una pintura que es muy importante, muy emblemática dentro de la colección Thyssen. Es un retrato de un hombre casi a cuerpo completo, creo que mide 2 metros prácticamente la pintura. Un hombre de unos 30 años, muy atractivo bajo esos cánones occidentales de belleza masculina, o sea, ¿no? Bueno, es un bellezón. Desde ciertos cánones, desde luego, ¿no? Entonces, pues es un hombre con una melena al viento, muy elegante vestido, ¿no? En algunos momentos, sí, Juan Ángel o Guillermo Solana, el director del museo, nos contaban que era como el guapo de las colecciones. Y bueno, pues nosotros como vinimos a aguar la fiesta en este proyecto, es muy importante decir que en esta exposición, tanto en la obra de Hals como esta que estamos comentando de David Lyon, es tan importante o incluso más importante lo que la obra no muestra que lo que muestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos mostraba esta obra? ¿Qué es lo que había detrás de esa belleza, de esa espectacularidad, de esa presencia, ¿no? Nosotros, en el texto que escribimos Jason y yo para el catálogo, hablamos mucho de la presencia y la ausencia, ¿no? Esta es una presencia muy fuerte dentro de la exposición, dentro del museo, dentro de la colección Thyssen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos mostraba? Y lo que nos mostraba esa obra, lo que hasta ahora, es de dónde venía la fortuna de David Lyon, ¿no? David Lyon es heredero de David Lyon padre, ¿no? Un rico comerciante esclavista que poseía, además de muchísimas tierras en Jamaica, pues era prestamista de personas que tenían plantaciones y esclavizaban personas durante siglos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que en el año 1833, cuando se produce la abolición de la esclavitud de las colonias británicas, muchos esclavistas empiezan a recibir lo que se llamó indemnización por emancipación, ¿no? O sea, era una especie de bono que pagaba el gobierno británico a quienes habían tenido estas plantaciones por perder dinero en el lucrativo negocio de las plantaciones esclavistas. Por supuesto que nadie pagó ningún bono a las personas esclavizadas, ¿no? No, efectivamente. Además, muy importante que esta pintura es de 1825 y esto se produce en 1833. O sea, 8 años después de hacerse esta pintura, le están indemnizando con 50.000 libras, en este caso concreto, a este David Lyon, pero no tuvieron dinero, que esa era la parte curiosa, no tuvieron dinero para, no es así, Andrea, no tuvieron dinero para pagar a todo el mundo, el Estado. Entonces, cuando se quedaron sin dinero, empezaron a dar unos bonos. ¿Qué pasa con estos bonos? Sí, esto ya, bueno, es fascinante también, como digo, bueno, fascinante, de dramático y de tremendo, ¿no? Según lo que nosotros hemos leído durante la investigación, estos bonos como digo, era un documento que decía que te debo tanto dinero por esta emancipación de tus esclavos que trabajaban en tus plantaciones. Estos bonos han estado siendo pagados por el gobierno británico hasta el año 2015. Toma ya, ¿eh? O sea, que estamos hablando de algo que entra muy en el siglo XXI y que está muy cerca, ¿no? Sí, cuando pensamos que este tema de la esclavitud es de otra época y de que nosotros no tenemos nada que ver, pues no, lo tenemos aquí. Bueno, la exposición un poco lo que muestra es esa, cómo nosotros somos hijos de esta modernidad que se ha hablado de que es
se ha descrito como luminosa, se ha descrito como de progreso, pero existía esta cara oculta que es la realidad de las colonias y de la que nos hemos beneficiado, y en realidad somos herederos, y nuestra prosperidad en gran medida viene de esa realidad que sucedió en siglos pasados. Claro, la realidad socioeconómica y política también de hoy o sea, es consecuencia de lo que se hizo en siglos anteriores. Jason, si tú te tuvieras que quedar con una obra de la colección, de la exposición, ¿con cuál te quedarías? Complicado. Qué difícil. Pero a mí me gusta justamente de alguna manera, y relacionándolo con el Renacimiento de Harlem, la obra de Roman Bearden, Domingo de Sermón, porque realmente es una obra que, digamos que la exposición viene todo el rato buscando la huella del colonialismo dentro de las pinturas, ¿no? Pero la última sala, Resistencia, Cimarronaje, Derechos Civiles, es el cambio, digamos, de narrativa. ¿Por qué? Porque realmente se pone en el centro el sujeto que ha sido de alguna manera sujeto pasivo, que se ha construido así, ¿no?, en el periodo de la esclavización, pero que realmente siempre ha sido un sujeto activo porque siempre ha luchado por su libertad. Y en este caso, esta obra de Roman Bearden está contextualizada en todo lo que es el partido de las Panteras Negras, ¿no? Está el collage, ¿no?, donde se ve a una mujer con el pelo afro, a un hombre con la boina. Está relacionada con toda esta idea de poder negro que defendía las Panteras Negras. A mí esa obra, de alguna manera, me encanta porque es el cambio, digamos, de narrativa propia por parte de la población afroestadounidense. Y a ti, Ana, si tú tuvieras que quedar con alguna obra tan complicada que me haces, tan complicada, wow. Si me tuviera que quedar con alguna de las obras, ¿sabes qué pasa? Que hice yo no soy objetiva, porque el verano pasado hice un itinerario que lo hablaba con Juan Ángel, encargado por el Departamento de Educación del Thyssen, por Rufino Ferreras, al que le mando un fuerte abrazo, y hice un recorrido de arte norteamericano y metí varias de estas obras precisamente porque me fascinaron. Entonces metí varias obras que hablaban pues de toda esa cultura que hemos sacado aquí, de toda esa cultura de los indígenas que también taparon, y esa construcción de los paisajes idílicos que hicieron. Metí bastante parte, ¿no?, de obras en las que existe la visión del afroamericano como vago, ¿no?, que son pinturas costumbristas y que además de ciudades que se están creando, porque es verdad que quizá lo más interesante es lo que hay detrás, ¿no?, que empiezas a rascar detrás de estas obras, y detrás de estas obras a lo mejor lo que hay es que esa ciudad de repente crece gracias a la liberación de los esclavos, que hay una señora que establece un punto donde salen los trenes para ayudar a que huyan al norte de Estados Unidos. O sea, que empiezas a rascar detrás de estas obras y te empiezan a contar historias. Yo siempre suelo decir, cuando explico el museo, y sobre todo el día de los museos, que los artistas son muy mentirosos y que siempre no representan la realidad, sino representan lo que quieren representar. Bueno, es que por eso es tan importante una exposición como esta, bueno, las exposiciones en general, pero esta en particular, porque pues eso, te da el contexto necesario para los que no hemos estado siguiendo tan encima hasta dónde llegan las huellas o los pasos del esclavismo, pues eso, tenerlo presente y ver que están hasta... Iba a decir hasta antes de ayer, pero yo creo que puedo decir hasta hoy. Desgraciadamente. Y no me bueno, equivoco. es una como aportar esta otra mirada que enriquece nuestra visión de las colecciones. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Juan Ángel López, Andrea Pacheco y Jason García, muchísimas gracias por acercaros a la radio y este ratito de charla. Muchas gracias a ti, Marta, y a Ana. Gracias. Ana, nos vemos el lunes que viene. Por supuesto, con otro tema interesante. Gracias infinitas. Seguro. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that. Yeah, I'm running two-tone rust on a big V8. Stolen tires and out-of-date plates. Baby,
de la ventana también se sale. I'm a crazy about it. Young women and old guitars, drinking cheap in hot tone bars, finding the bottom of a top shelf bottle of booze. I love having me a big time in a small town, living it up when the sun goes down. Empezamos a cerrar la ventana de este lunes. Lamin Tior, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, la verdad es que sí, muerto de calor porque yo no tengo aire acondicionado y vivo en el suelo. Literalmente vivo en el suelo con un ventilador. Pobre. Iván Fernández Amir, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tú que estás en Coruña estarás un poquito más fresquito. Aquí se está de maravilla, pero bueno, vamos a decirlo bajito para que no lo escuche mucha gente. Venga, ¿por dónde empezamos esta historia de la historia que nos traes hoy, Iván? Bueno, vamos a hablar de corrupción, ¿vale? Que está muy en boga últimamente. Uy. Durante estos últimos años hemos ido a hablar mucho de corrupción y de pelotazos, ¿no? Tito Berni, Bárcenas, el caso Coldo, sí, los ERE... Sí, nos suena a todos, ¿no? Y parecen los peores casos de corrupción de la historia, ¿no? Pero realmente son motas de polvo en comparación con algo que ocurrió hace más de 423 años, cuando un solo hombre dio el mayor pelotazo inmobiliario de la historia de nuestro país, el Duque de Lerma. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor. A ver, necesitamos contexto, que esto promete. Pues sí, mira, durante la Edad Media, la corte de Castilla era itinerante, es decir, los reyes y todo su séquito y su burocracia, pues se iban moviendo de una ciudad a otra. Y la elección de los lugares a los que iban las cortes se hacía en función de intereses varios, ¿no? Políticos, económicos, etc. Pero a partir del reinado de Carlos I, del emperador Carlos I, esta itinerancia comenzó a desaparecer, porque el emperador instaló la corte en Toledo durante 42 años, hasta que su hijo Felipe II decidió trasladarla a Madrid. Y allí estuvo otros 40 años. Pero entre todas estas fechas hay algo que no cuadra, porque durante el reinado, después de Felipe II, de Felipe III, la corte se trasladó a Valladolid durante solo 5 años. ¿Y por qué? No sé si es una anomalía. ¿Por qué ocurrió esto? Sí, pues todo fue debido a una sola persona, Francisco Gómez Sandoval Rojas y Borja. Este fenómeno, porque no tiene otro calificativo para mí, pertenecía a una familia de la nobleza, era nieto de un consejero del emperador Carlos I y además era sobrino del arzobispo de Sevilla, que decidió enviarlo a la corte madrileña de Felipe II para que allí, bueno, pues le dieran una buena educación. Los años, bueno, fueron pasando, se hizo muy amigo del príncipe, el futuro Felipe III. ¿Y qué pasó? Pues que en la corte enseguida fueron conscientes de la influencia que Francisco pues tenía sobre el príncipe. Así que el rey, Felipe II, lo alejó de su hijo y le nombró virrey de Valencia. Pero el joven Felipe III protestó y al final regresó. Todas esas protestas hicieron que regresara a Madrid tan solo 2 años después. Cuando Felipe II falleció, legó a su hijo un imperio pues tan grande como complicado de gobernar, sin dinero y con una deuda imposible de pagar. Y además, el nuevo rey quería vivir la vida y olvidarse de preocupaciones y responsabilidades. ¿Y qué hizo? Pues en el año 1599 dio a Francisco el título de Duque de Lerma y además le dio poder absoluto. Claro, así cualquiera... Bueno, iba a decir así, cualquiera puede ser rey, pero en general... Puntos suspensivos. Pues sí. Y claro, ¿el duque qué hizo? Pues comenzó... Pues mira, esto además seguro que os suena. Comenzó a rodearse de personas de su confianza y distribuyó los puestos más importantes de la corte entre su familia, sus amigos y entre los nobles con los que tenía alguna deuda directa. De esta manera creó una red que lo convirtió en la persona más poderosa de todo el imperio, llegando a reemplazar a la figura del rey, porque su influencia era tan grande que podía tratar directamente con él, con el rey, e incluso podía utilizar su sello real, es decir, que su firma tenía el mismo valor que la del propio Felipe III. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Y
cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso. Y entonces a Francisco le iba bien. Bueno, bien no, le iba muy bien, pero tenía un problema. Una persona que podía hacerle sombra era la emperatriz María de Austria, que era la tía del rey, que estaba recluida en un convento, pero a pesar de ello todavía ejercía poder sobre él, además de ser una de las mayores opositoras a la figura de Francisco, el duque de Lerma. Vamos, que era su archienemiga. Efectivamente, exacto. Así que en 1601 Francisco ideó un plan perfecto. Ese año convenció al rey de que trasladara la corte de Madrid a Valladolid. No sabemos exactamente qué fue lo que le dijo, cómo hizo para convencerlo, pero sí sabemos que lo convenció. El objetivo del duque era alejar a Felipe III de la influencia de su tía y ya de paso convertirse en la persona más rica de todo el imperio y probablemente de todo el planeta, porque meses antes del traslado, ¿qué hizo este fenómeno? Pues había comprado a precios de risa multitud de terrenos y edificios en Valladolid que después vendería a la corona cuando se trasladaran. Y así fue. ¡Wow! Pues claro, imaginaros, además cuando se dio a conocer la noticia sobre la nueva capital, que iba a ser Valladolid, los precios se dispararon y crearon una burbuja inmobiliaria que jamás vista, yo creo que jamás vista ni hasta hoy en día, ¿eh? ¿Y qué hizo el duque? Pues aprovechó para vender todas sus posesiones y multiplicando sus inversiones iniciales. ¿Y qué pasó en Madrid? Pues es que este hombre era un genio. En Madrid, ¿qué pasó? Pues que los precios se desplomaron, claro, tras el cambio de la corte. Así que el duque también aprovechó para hacerse con un montón de terrenos y propiedades por toda la ciudad, porque sabía que a corto plazo el rey iba a volver a Madrid. Y lo sabía porque él iba a convencer al rey de que eso ocurriera y eso iba a disparar de nuevo los precios. Ahora entiendo lo que decías de la corrupción. Este era el maestro. Este era el maestro. Wow, yo creo que un maestro. Un libro yo creo que más que maestro fue el que lo leyó, ¿sabes? Yo creo que era un genio, ¿no? Durante 5 años Valladolid creció de una manera exponencial, brutal. Pero a finales del verano de 1605, una epidemia de peste fue la excusa perfecta para volver a Madrid. Además, María de Austria, recordemos, la tía del rey, la archienemiga del duque, había fallecido. Y por si todo esto fuera poco, la ciudad de Madrid había ofrecido a la corona una donación de 250.000 reales a cambio de que la capital volviese a la ciudad, de los cuales una tercera parte iban a parar ¿a dónde? A los bolsillos del duque. Era el momento de regresar, así que Francisco, de nuevo, no sabemos cómo, convenció a Felipe III para volver a Madrid, lo que aprovechó para vender las propiedades que había comprado a precios de ganga cuando la corte se había trasladado a Valladolid. Pues es un golpe maestro. Pues sí, porque este colosal pelotazo convirtió al duque pues no solo en la figura más rica de todo el imperio español, sino seguramente, yo creo que la más rica de todo el planeta, posiblemente, ¿no? Pero otro poderoso enemigo apareció en esta historia. Harta de que fuera el rey en la sombra y de toda la corrupción a su alrededor, la reina Margarita, que era la esposa de Felipe III, reunió pues, a su alrededor a todos los nobles que habían sido dañados o perjudicados por el duque y preparó un proceso contra él para que fuera investigado. ¿Y qué pasó? Pues lo que tiene que pasar, que todo su entramado pues, fue revelado públicamente y empezaron a caer muchos de los que formaban su red. Así que Francisco, que sabía que en algún momento le iba a tocar a él, solicitó a Roma, es que es un genio, era un genio, que se le ordenara cardenal. ¿Por qué? Pues porque de esta manera podría protegerse de cualquier proceso judicial, porque el clero tenía inmunidad absoluta. El Papa Paulo V aprobó su petición, mientras el rey le aconsejó retirarse, muy sabiamente, a sus propiedades en Valladolid, donde fallecería en 1625. ¿Y se sabe cuál fue la fortuna que llegó a amasar este hombre? No se sabe. Es difícil estimar exactamente cuál llegó a ser su fortuna. Pero algunos cálculos, sí que hay historiadores que han hecho los cálculos, y algunos cálculos consideran que llegó a ser tan desmedida que con ella podría haberse costeado la construcción de 5 monasterios del Escorial, una obra que en su momento tuvo un coste de 600 millones de euros actuales y que ese dinero era más del 1% del PIB
de reino en la época de su construcción. 5, podía haber construido 5 con su fortuna. Cuando fue ordenado cardenal, corrió por Madrid una coplilla era una cancioncilla humorística que decía, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Y aunque hoy en día ya no usamos coplillas, corruptos, desde luego, a verlos, haylos, Iván, muchísimas gracias. El lunes que viene repetimos. Gracias a vosotros, hasta el lunes que viene. Un beso. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pasa. A ver, Lamín, que hoy te trae refuerzos y además le dices a Ana Valtierra, no te vayas por esta puerta, quédate aquí sentado. Claro, miedo me está dando. ¿Qué ha pasado? No, porque esto es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante y necesito diferentes perspectivas. ¿Vale? Entonces, os cuento lo que os traigo hoy. Mira, verás, a ver, verás. un estudio te estoy apoyando así. Ya verás, un estudio de hace 2 años de la marca de placer masculino Artwave nos revela un dato que debería hacernos reflexionar sobre el modo en que los hombres experimentan el placer durante las relaciones sexuales. Así hablando de todo un poco. Así hablando de todo un poco, Vale, porque aquí una de cal y una de arena. Yo estoy muy solo, ya lo sabéis. Entonces, según esta encuesta, 2 de cada 5 hombres, el 40%, no emiten ningún sonido cuando se masturban. En cambio, el 78% de las mujeres afirman que sí lo hacen. Y en referente al sexo compartido, el 95% de las mujeres afirman que sí gimen, mientras el 85% de los hombres no. O sea, que ellos, o el 85 dice que sí. Por lo que existe una brecha de género en lo que a gemido se refiere. Entonces yo lanzo la pregunta. Otro techo de cristal. Otro techo de cristal. ¿Por qué los hombres no gemimos? Y con este enunciado empezaba también el vídeo que subí a redes hace unas semanas, que generó cerca de 1000 comentarios, donde había respuestas de todo tipo. Sí que gemimos, pero por dentro. En silencio, como las hemorroides. Efectivamente. Porque nos da vergüenza. Claro que sí. Yo he estado con hombres que sí gimen. Había uno puesto, no gemirás tú, tío. ¿Vale? Otros que eran más elaborados decían, yo diría que es algo educacional y que además va ligado con la expresión de las emociones. Otro, el gemido está más asociado a la mujer. Al decir cosas durante el acto está más asociada a los hombres. Y uno que fue muy interesante decía, yo cuando... A decir cosas, o sea, con palabras. Sí, como de... ponerte poeta. Claro, en plan... No, algo así, ¿no? No, hombre, no. Dirá, no sé. Me preguntas qué es poesía mientras clavas tu papel. ¿Tú no? ¿Me clavas qué? ¿Tu papel? Ay, Dios mío. Bueno, ya. ¿No recitas a Becker? Entonces dice, yo cuando no lo hago y quiero hacerlo es porque siento que no estoy en full confianza con la chica. Qué poca vergüenza. Porque también se nos muestra como algo más del rol femenino y como hombres tenemos mucho miedo a asumir actividades o actitudes femeninas. Pero hubo una respuesta que destacó por encima de todas y fue la respuesta de Yania Concepción, dividida en 5 puntos, de los que vamos a hablar ahora mismo. 5 puntos. Y como es mejor vivirlo que contarlo, hoy hemos traído a Yania Concepción a la ventana para que nos arroje luz sobre este tema. Pero es que no son 5 puntos aleatorios porque Yania es psicóloga, es terapeuta, educadora sexual. Yania, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, gracias por invitarme a la mí. Nada, es un placer. Nunca mejor dicho. Hay mucho debate en esto, ¿eh? Claro, pero este es serio. O sea, está estudiado. ¿Por qué los hombres gimen menos que las mujeres? Claro, cuéntame, o sea, porque hay un punto que yo digo, el primer punto que me puso fue gemir para muchos hombres sigue siendo tabú, o sea, ¿a qué te refieres con eso? A ver, no es que los hombres no tengan capacidad de gemir, es que hay muchos condicionantes y es importante contextualizar y no se puede generalizar, pero sí, como nombré en el comentario que le hice a Lamin, está en la parte de para los hombres todavía siendo tabú por el parte de género, o sea, es que, ¿qué significa para mí gemir? O sea, ¿qué me abre a mi gemir? Está ahí la inseguridad que hablé, está ahí si para mí gemir es que me van a escuchar, es solamente para las mujeres y es algo que realmente es muy vulgar. O sea, ¿qué es lo que realmente supone la vulnerabilidad de un hombre al gemir? Al expresar, si yo gimo, como hago un comentario, los hombres solamente la vas a escuchar gemir en el gimnasio. Con la pesa. ¿Para qué? Para canalizar la fuerza. Entonces, claro, si para mí, dentro de la asociación de género, que uno de los comentarios que hubo, está este tabú de que gemir es solamente dado para las mujeres, socializadas como a las personas socializadas como mujeres, ¿vale? Cis hetero, vamos a llevarlo ahí, o las mujeres cis, yo no voy a darme ese permiso a gemir, porque me vulnerabiliza, solamente está dado para este tipo de corporalidades, y entonces
Pero perdón, ¿sirve de algo? De nada. ¿Gemir? Yo pensaba que era la otra noticia de no gemir. Claro que sirve. Bien, mejor, No, espérate, vamos. Sí sirve y de mucho. Que fue otro de los comentarios que puse dentro del video de Lamin. Que es que no se sabe la importancia que tiene el gemir. El abrir la garganta con la parte pélvica, con el ano. O sea, está todo conectado. La garganta está conectado directamente con nuestra parte, con nuestra pelvis. El gemir es, como dije, es un catalizador. O sea, cuando tú gimes... cuando en karate te hacen gritar. Claro, esto es lo mismo, para canalizar la fuerza y esto para tener más placer. O cuando pares. Exactamente, porque claro, es verdad. Es verdad. Iba a decir aflojar, no. Relaja los genitales y expande, porque gemir es una respiración completa. Es una respiración... Entonces, ¿qué tú haces tu musculatura? Pues se va relajando. ¿Y qué hace esto? Pues expandir el placer del orgasmo. Entonces, la sensación corporal es mucho más intensa. El gemir es saludable porque le está diciendo a tu cuerpo y a tu sistema nervioso que estás en un lugar seguro y que todo está bien. Y que tu cuerpo puede realmente tener la capacidad de esto que estoy sintiendo, que es placentero, que es gozoso, pues puedo expandirlo por el cuerpo y aparte puedo aumentar su intensidad. Entonces, así como lo utilizan muchos hombres en el gimnasio... Abrir la garganta, relajan el ano y los músculos, pues... Tenemos que gemir más. Claro que más sí. Y más y más todos. O sea, mujeres, yo invito de verdad a practicar. Yo creo que todos los... Tú gimes, Lamil. A ver, mira, vamos a ver. Esa es la pregunta que a mí me viene, porque mucho li, pero... claro, de verdad, o sea, ahora que estamos en el 15 o en el 85. Venga, voy a salvarte de este jardín, Lamin. Otro de los puntos que tú explicabas, Yania, es influencia del no por. Sí, el porno. A ver, cuando eres adolescente, no porque tenemos que escribir así en las redes sociales para que no nos banden, no nos pongan en la sombra. Claro, cuando ponen no por, se están hablando de porno. Esto es lenguaje Z. Se ha visto que soy... ahora mismo. Me hago mayor. O sea, está... Entonces, aparte de la importancia de gemir... No frecuento las redes sociales. Muy bien. Entonces, el porno tiene un efecto. Por ejemplo, los adolescentes que se están masturbando en casa, o los niños que se están masturbando, se están tocando... Claro, hay un condicionamiento. Si tú estás conociendo tu cuerpo, estás masturbando, tú no puedes hacer. Hay muchos jóvenes o adolescentes que se masturban en silencio. ¿Y qué pasa con ese condicionamiento de tú masturbarte en silencio por miedo a que te descubran o por miedo a que rompan tu intimidad o violenten esto? Porque entonces hay muchos adolescentes, y en el comentario de esta publicación de Lamin, hubieron personas también, hombres, que nombraron esto, que efectivamente... Cuando se masturbaban adolescentes tenían que hacerlo en silencio por miedo. Claro, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres no nos masturbamos en esa edad a escondidas? Claro, hombre, claro que nos masturbamos. Me refiero, o sea, que no parece una justificación, ¿no? Porque claro, es un condicionante. Porque una de las cosas que también se tapan es la masturbación femenina. Claro. Por eso toco esta tecla. Ahí. Por eso toco esta tecla. Pero volvemos ahí a la parte de género. Que se invisibiliza, ¿no? La masturbación femenina, que las mujeres también... Muchísimo que se invisibiliza. Y ahí luego, cuando la mujer comienza o las niñas o las adolescentes, y la mujer cuando va asumiendo que es el placer, ahí entramos en la parte de género. La mujer va rompiendo esto de, cónchale, me hace bien gemir. ¿Y cómo se me da a mí por hecho que yo tengo que gemir para el placer de quién? Claro. Ahí está el punto. Para el placer de quién yo tengo que gemir. Porque ¿qué va a generar en el deseo de la otra persona que llega? ¿Qué va a generar esto? Pues va a generar ahí el deseo para él, no para mí. No, puede que a veces no se centre en esto. ¿Y qué pasa con un hombre no gime? A la mujer le excita también que un hombre gime. Y eso yo es una cosa que me explotó la cabeza, ¿eh? Cuando de repente yo decía, claro, fíjate qué tonterías, ¿no? Es que nunca terminará la ventana sin aprender una cosa nueva. Yo todo el rato, y yo lanzando a través de las ondas toda esta información. Lamin Tior, Yana Concepción, muchísimas gracias. Gracias, Ana Valtierra, por quedarte. Un placer. Repetimos la semana que viene. Cerramos la ventana de este lunes, volvemos a abrirla mañana, como siempre, a las 4, a las 3 en Canarias. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.